Buenas tardes, mis queridos alumnos y alumnas, principalmente alumnas hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido? Hoy comenzamos la clase número 6 de nuestra unidad número 3. El objetivo de esta clase es leer y analizar un texto argumentativo. ¿Qué habilidades vamos a trabajar hoy? Primero vamos a comprender la estructura de un texto argumentativo, vamos a identificar sus partes, vamos a analizar los contenidos del texto argumentativo y vamos a reflexionar en torno al tema que nos plantean estos textos argumentativos. ¿Qué estrategia vamos a utilizar hoy? La activación de aprendizajes previos. Ya, mis niñas, activemos conocimiento. Quiero que alguien me lea esta infografía. ¿Quién me puede ayudar en la lectura? ¿Quién puede ser voluntaria, chicas? No se peleen. ¿Alguien? ¿O elegimos a alguien, profesora? No se manifiesta nadie por acá. Elija usted, tía, entonces. Ya, a ver, vamos con la estrellita. Con esa voz que tiene. La Anaí dice que lo haría, pero está con ruido. Vamos con la estrellita, entonces. Gracias, Anaí, de todas maneras. Estrella. De tu escuela y de tus profesores y profesoras y de tus compañeros y compañeras de clase, continuamente se omiten opiniones. El primer recuadro dice... ¡Ah! Tranquila. ¿Logras ver la estrellita? ¿Lo alcanzas a ver, Estrella? Sí, perdón. Tranquila. Yo omito opiniones en las redes sociales sobre la defensa de los animales. Yo lo hago en un blog sobre fútbol. Muy bien. Mi pregunta entonces es la siguiente, chiquilla. ¿Cuántas veces ustedes, cuando le hacen alguna pregunta donde tienen que emitir una opinión, lo hacen con fundamento? ¿O solamente se limitan a decir sí, no o no estoy ni ahí? ¿Cuántas veces entonces emitimos una opinión con fundamento, damos nuestras razones del por qué pensamos, creemos o sentimos de una manera determinada? Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿qué opinas de tu escuela y de tus profesores y profesoras? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes me darían? Aquí la estrellita nos comentaba, ella dice, por ejemplo, yo la mayoría de las veces no doy fundamentos, perdón. ¿Ya? La Xiomara dice que siempre. ¿Siempre das argumentos o siempre no das argumentos? ¿O fundamentos? ¿O razones? Siempre da. ¿Por qué creen ustedes que es necesario hacerlo? ¿O por qué los jóvenes se limitan solamente a un sí o un no? La Brigitte dice que ella la mayoría de veces ocupa argumentos. ¿Por qué creen ustedes que es necesario dar las razones del por qué pensamos o creemos una determinada cosa? Y a la Xiomara, por ejemplo, dice que cuando no lo hacemos, dice porque les da flojera explayarse. ¿Ya? La Nay dice, es que no se siente válido si no contiene argumentos, porque todo tiene una razón. Perfecto, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿les parece válido que las personas expresen por las redes sociales sus opiniones? ¿Por qué? Porque acá los dos amigos dicen, yo emito opiniones en las redes sociales sobre la defensa de los animales. El otro amigo dice, yo lo hago en un blog sobre fútbol. ¿Les parece válido que las personas expresen por las redes sociales sus opiniones? ¿Por qué?
Aquí la Brigitte nos ponía que si opino, si igual se siente una opinión pobre, como que si no das argumento, Brigitte. Y la CIO acá nos dice, sí, ya que es como libertad de expresión, siempre y cuando sea con respeto y argumentos. Muy bien. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de dar una opinión en las redes sociales? Recuerden que la clase pasada estuvimos viendo los criterios que antes de publicar teníamos que chequear ciertas condiciones para que podamos tener la libertad de opinar en las redes sociales. ¿Cuáles eran esos requisitos que debíamos tener en consideración antes de hacer una publicación? ¿Lo recuerdan? Aquí la Xiomara nos dice si es positivo y es relevante. Muy bien. bien. Además las chicas también nos compartían otras opiniones en cuanto al publicar opiniones en redes sociales. Por ejemplo, la Estrella, y en cuanto a su validez, decía que ella creía que sí, que era válido comentar lo que uno opinaba a través de redes sociales, ya que ahora muchas personas ocupan más el internet y las redes. Por eso muchos más se pueden enterar de las opiniones y de lo que se habla. La Nay nos decía que sí, porque todos tienen el derecho de opinar. Y siempre es bueno debatir, en el sentido que ambas personas se informan y alimentan sus argumentos. Exacto, muy La Brigitte también nos decía que le parecía completamente válido mientras no se insulte a nadie y tenga un buen vocabulario. Muy bien, Brigitte. La Estrella también nos dice si es necesario, en qué momentos tenemos que publicar, y en cuanto al contenido que publicamos, la Xiomara, como te comenté en un momento, nos decía que sí es positivo y si es relevante lo podíamos hacer. La Estrellita nos dice acá si es necesario, si es seguro y si es positivo, en cuanto a los criterios que veíamos la semana anterior. Y si te diste a entender y explicaste bien tu punto de vista, también nos comenta acá la Brigitte. Muy bien, si es seguro, si es necesario, si es positivo y también si es verdadero. Esos son los requisitos que tenemos que tener en consideración antes de hacer una publicación. ¿Cuál es el objetivo principal de un texto argumentativo? ¿Cuál será el propósito comunicativo, el objetivo de un texto argumentativo? ¿Qué creen, chicas, chicos? Los compañeros que se nos han ido uniendo. ¿Cuál será la intención? Claro, ¿cuál es el propósito del texto argumentativo? ¿Qué es lo que busca hacer? La Xiomara acá nos dice expresar tu opinión por medio de información verdadera. La Brigitte nos dice convencer a la otra persona para que cambie de opinión o corrija la que tiene. Bien, muy bien. Muy bien. Excelente, estamos súper bien. Quiero que leamos esta infografía ahora. Necesito un lector o lectora. ¿Quién me puede ayudar? ¿Xiomara? ¿O Connie? ¿Cómo puedo lograr un buen texto argumentativo? Número 1. Seguir un esquema. Para lograr una fácil lectura del texto y una adecuada comprensión por parte del lector es importante cumplir con una determinada estructura. ¿Sigo leyendo? Sí. Marco inicial. Breve descripción del tema, descripción del problema a plantear, tesis, postura frente al tema, desarrollo, argumentos para defender la tesis, uno o más contraargumentos refutados para reafirmar la tesis. Marco final. Cierre de la problemática tratada, conclusiones del tema, discusión, síntesis y proyecciones. Muy bien, Xiomara. ¿Recuerdan que estuvimos hablando sobre la estructura de un texto argumentativo y dijimos que en la primera parte, en el marco introductorio, nosotros debíamos contextualizar y plantear una tesis? ¿Recuerdan qué era la tesis?
¿Alguien recuerda, chicas, chicos? ¿Qué es lo que era la tesis? Aquí la Brigitte dice que sí lo recuerda, debe estar quizás escribiendo su respuesta. Ya, perfecto. Los demás chicos que se nos han Pueden- ido uniendo. Pueden La, activar el micrófono. la estrellita aquí nos dice la opinión que se tenía. Eso es la tesis. Perfecto. ¿Alguien más quiere complementar lo que dice Estrellita? Chicas, chicos, los demás, Connie, Martín, Brandon, Gabriel. Aquí la Xiomara nos dice, es como un texto con la tesis, argumentos, opinión, conclusión y eso. Ya, esa es la estructura, ¿cierto? Estructura, Del sí, es del texto texto argumentativo. argumentativo. Exacto. Pero la tesis en particular, ¿qué es lo que era la tesis? Estrellita nos decía que era la opinión que se tenía frente a un tema. ¿Alguien quiere complementar lo que dice Estrella? O alguien lo puede explicar quizás de otra manera también, chicas y chicos. Aquí la Brigitte nos dice en la parte inicial de un texto argumentativo donde se habla y explica la opinión que se tiene de un tema. Exacto, muy bien. En la postura, ¿cierto? La afirmación, la proposición, ¿cierto? Es la idea, la opinión que nosotros tenemos referente a un tema. Esa tesis, ¿cómo la mantenemos? ¿Cómo la defendemos? ¿A través de qué recursos? ¿Qué utilizamos para defender nuestra postura? Argumentos, nos dice la Xiomara. Los argumentos, las razones, los fundamentos, ¿cierto? Y también podemos en algunos casos utilizar contraargumentos para poder reafirmar nuestra tesis. Y al final, ¿cómo cerramos ese texto argumentativo? ¿Cómo cerramos el texto argumentativo? La parte final, chicas y chicos. Con la conclusión nos dice la Brigitte. Con la conclusión, la síntesis, ¿cierto? Y ahí también en la síntesis podemos hacer una proyección. ¿Para qué? Para que el lector siga interesado en el tema. Entonces, podemos decir que la argumentación es una actividad relevante en la vida en sociedad. ¿Por qué será relevante en la sociedad el texto argumentativo? El que las personas, los jóvenes, los adultos, los niños, tengamos opinión. ¿Por qué es importante para una sociedad? ¿Qué pasaría con una sociedad, con un país sin opinión? ¿Qué creen ustedes que sucedería? ¿Qué creen, chicas y chicos? Si nadie nunca diera a conocer un punto de vista o lo que piensa o lo que se cree. Aquí la Xiomara nos dice, porque es el tema que es más tomado en cuenta a la hora de cómo hacer algo, ya que con argumentos es más creíble. La Nail dice, porque las opiniones, quieran o no admitirlo, al enfrentarse, al debatirse estas mismas, las personas recopilan más información frente a lo que se opina. Muy bien, Anaís, muy bien. Y también porque las opiniones demuestran cuánto sabe cada persona. Exacto, muy bien. Y porque hay algo también muy importante. En la medida que las personas puedan opinar, saquen su voz, es más difícil de que sean manipuladas. ¿Ya? Dice, nos permiten exponer nuestras ideas con fundamentos valederos, nos permite establecer relaciones interpersonales al facilitar el diálogo y la comprensión de ideas o las propuestas de otros. Y nos permiten, además, desarrollar nuestras capacidades lingüísticas. Esto es súper importante. ¿Por qué creen ustedes que un texto argumentativo nos ayuda a desarrollar habilidades lingüísticas? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso?
¿Por qué el texto argumentativo nos ayuda a desarrollar las capacidades y habilidades lingüísticas? ¿Qué creen ustedes, chicas y chicos? Aquí aparecían varias cosas como el debate, el argumentar. Exacto. Que, tomando esa información, ¿por qué creen? ¿Por qué el debate nos ayuda a desarrollar las capacidades lingüísticas o habilidades lingüísticas? Porque llena más nuestro vocabulario mientras nos expresamos, nos dice la estrella. Muy bien, desarrolla nuestro vocabulario, ¿cierto? Y nos ayuda también a informarnos mucho más. Aquí la Xiomara también complementa diciendo que a la hora de investigar mejoramos ortografía y vocabulario. La Anaí dice, porque al explayarnos necesitamos manejar más palabras. Exactamente. Chicas. Recordemos que el propósito comunicativo de los textos argumentativos, es convencer, persuadir para que los interlocutores acepten nuestras opiniones y ojalá adherirlos a nuestro pensamiento. ¿Cómo convencemos a alguien de la validez de una idea u opinión? ¿A través de qué? Lo hemos dicho. ¿Cómo convencemos a las personas de nuestra idea? Los argumentos, nos dice la Anaís. Muy bien, a través de la argumentación. Y esta se estructura, recordemos, la presentación de una tesis, que era la idea concreta y específica que nosotros tenemos sobre una temática y que además se puede verificar. Los argumentos que forman parte del desarrollo apoyan la tesis y corresponden a las razones o fundamentos que permiten asegurar que la tesis es válida y pertinente. Además, se respaldan a través de hechos, citas, datos reales que sirven como respaldo. Los respaldos los podemos encontrar en estudios científicos, leyes, encuestas, ¿cierto? Datos de investigadores también, de instituciones también, y cerramos con una conclusión donde hacemos la síntesis o recapitulación de lo que se quiere defender o demostrar. Este es nuestro cuerpo, ¿cierto? La estructura de un texto argumentativo. ¿Cómo lo vamos a reconocer ahora? ¿Cómo podemos identificar cada parte en un texto? A continuación vamos a hacer ese ejercicio. Necesito 2 lectores para dividir el texto. Invitamos a los chicos, Leti, ¿te parece? Para que también participen. Por supuesto. Martín, ¿podrías leer, por favor? Martín. O Gabriel, ¿podrías leer? Chicas y chicos, les recuerdo, que es norma de la clase que estén con su cámara prendida, pero si están con la cámara prendida y además no participan, es como que no estuvieran en clase. A ver, ninguno, a ver. Y el Martín dice que no ve muy bien porque está el celular. Brandon, ¿podrías leer tú? El Gabriel no nos dijo nada. Brandon. Rapidito. Tampoco nos dice nada el Brandon, chicas, entonces, ¿ves? Ya dice que él no puede porque el micrófono de su computador está malo. Gabriel no nos contestó. Chicas, ¿alguna de ustedes podría, por favor? La Xiomara nos dice acá que se puede acercar la imagen desde el celular, que ella lo leyó desde el celular. Chicas, chicos, ¿alguien por favor podría leer? Brigitte, ¿puedes hacerlo? Dice que ya.
¿El primer párrafo? Sí, sí. Ya. Las redes sociales han adquirido un papel muy relevante en nuestras vidas. Las personas las utilizan cada día para compartir noticias de actualidad, su vida personal o profesional, sus opiniones o sus ideas, sin ser plenamente conscientes de las repercusiones que ello puede traer consigo. Como elemento para hacer libre expresión, se han transformado sin lugar a dudas en espacios de interacción sin precedentes, ya que han sido grandes revoluciones a nivel local, nacional e incluso mundial. Sin embargo, la libertad de expresión debe prevalecer sobre cualquier otro derecho siempre y cuando no se vulnere el derecho al honor, intimidad personal y familiar o propia imagen de alguien, y siempre que no se caiga en el insulto o desprestigio. Muy bien, Brigitte, muchas gracias. Estrella. Sí. Continúe. Por ello, el hacer comentarios ofensivos, bromas o verter opiniones en las redes sociales podría constituir una vulneración del derecho al honor por divulgación de derechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación o buen nombre, o por la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación, tal y como establece la propia ley sobre la protección civil del derecho al honor. ¿Sigo? Gracias. Sí, por favor. Además, la publicación en las redes sociales de comentarios o juicios sobre determinados temas como puede ser el terrorismo o la violencia podría ser constitutivos de diversas figuras delictivas Yo sigo. Como enaltecimiento del terrorismo, delito de incitación al odio o violencias, injurias, calumnias, acoso, amenazas, delitos contra la intimidad, humillación a las víctimas, etc. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966, y el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1969, señala asegurar la libertad de expresión considerando el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. En conclusión, antes de publicar contenidos en las redes sociales, debemos ser escrupulosos en el cumplimiento de nuestros derechos y deberes, pues, si bien el derecho a la libertad de expresión nos legitima para manifestar con total libertad nuestros pensamientos, ideas y opiniones, no abarca un derecho al insulto o al desprestigio gratuito, ni nos ampara para efectuar comentarios lesivos o vejatorios sobre otros. Ya, mis niños, ahora vamos a identificar cada parte del texto argumentativo. Lo primero, en un texto argumentativo tenemos que identificar lo que es el marco introductorio. ¿De qué nos está hablando este texto argumentativo? ¿Cuál es el tema principal de este texto argumentativo? ¿Alguien en específico, profesora, o de manera abierta? ¿Quién está en sala, tía? Todos los que están son Anaís, Brigitte, Estrella, Xiomara, Constanza, Martín, Gabriel, Brandon. Brandon, ¿cuál es el tema central del texto que acabamos de leer? ¿Lo puede hacer por chat?
si no quiere o no puede activar su micrófono. Vamos a darte unos segunditos, Brandon, para que respondas. Lo primero que tenemos que saber cuál es el tema. Eso es lo primero que debemos saber. ¿Alguien que quiera participar? Connie, ¿tú qué crees? O los demás compañeros, La señora nos pregunta cuál era la pregunta. Nos pregunta, ¿Cuál es el valga la tema? redundancia. ¿Cuál es el tema que nos plantea este texto argumentativo? Vamos a ver en términos generales, ¿cuál es el tema? La Anaís, perdón, nos dice acá las redes sociales. Muy bien, Anaís. Estamos hablando de las redes sociales. Ahora, ya sabemos que ese es nuestro tema. Ahora vamos a ir a identificar la tesis que se plantea en este texto argumentativo. ¿Cuál será la tesis que nos plantea este texto argumentativo? Recuerden que la tesis es la idea, la proposición, la postura que plantea el autor o la autora frente a un tema determinado. El tema es las redes sociales, ¿cierto? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la postura que tiene este autor o autora sobre las redes sociales? Aquí la Xiomara nos dice que el impacto de las redes sociales en la vida cotidiana y su importancia. ¿Ya? La Brigitte nos dice las consecuencias que ésta trae al ocuparlas. ¿Ya? Recuerden que las tesis generalmente, no siempre, pero generalmente aparece textual, literal, explícita en el texto. En este caso, ¿cuál sería específicamente la postura que tiene el autor o la autora frente a las redes sociales? A ver, aquí la estrella nos dice, es que no se deben subir imágenes o videos o algo que, como algo malo de la otra persona sin permiso de una persona. ¿Ya? Pero Vamos por ahí, muy bien. Con esta información que nos dice la profesora, que sale de manera textual, chicas y chicos. Recordemos que la tesis se plantea en el marco introductorio, ¿cierto? En la primera parte. Generalmente. ¿Cuál sería la parte introductoria, la introducción de este texto argumentativo? Recuerden que hay siempre una introducción, el desarrollo y el cierre, ¿cierto? En el marco introductorio siempre se plantea, o la mayoría de las veces se plantea la tesis, la postura que tiene el autor o la autora frente a un tema. En este caso, ¿cuál sería la postura que tiene frente a las redes sociales? La Xiomara dice las opiniones que dan en redes. ¿Ya? Cuando no nos queda claro o todavía nos cuesta identificar la tesis, tenemos que hacer una segunda lectura y a veces una tercera lectura. ¿Ya? Primero identifiquemos la parte introductoria de este texto. ¿Cuál sería? La libertad de expresión, dice la estrellita. ¿Ya? Estrellita, ¿qué dice de la libertad de expresión? Aquí la Xiomara dice como cuando a veces algunos intimidan. ¿Ya? A ver, vamos por parte, hijos.
Identifiquemos primero la parte introductoria del texto. ¿Cuál sería? ¿Qué párrafo sería el marco introductorio? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Cuál es el párrafo donde nosotros encontramos el marco introductorio del texto? Primero nos dice acá la Xiomara. Ya, entonces nos vamos a focalizar en este párrafo, ¿ya? Este párrafo nos dice, nos está invitando a hablar sobre las redes sociales, ese es nuestro tema. Entonces, contextualiza, ¿cierto? Nos dice que las redes sociales han adquirido un papel muy relevante en nuestras vidas. Nos están contextualizando, nos están diciendo que las redes sociales cobran gran importancia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque las personas las utilizan cada día para compartir noticias de actualidad, su vida personal o profesional, sus opiniones o sus ideas, sin ser plenamente conscientes de las repercusiones que ello puede traer consigo. Ahí nos está contextualizando, nos está poniendo en contexto sobre el tema que se va a tratar. Luego nos dice que como elemento para la libre expresión se ha transformado sin lugar a duda un espacio de interacción sin precedentes, ya que han sido gestora de grandes revoluciones a nivel local, nacional e incluso mundial. ¿Ah? Ahí nos puso ya en contexto el autor o la autora, ¿cierto? Y aquí dice, sin embargo, la libertad de expresión debe prevalecer sobre cualquier otro derecho siempre y cuando no se vulnere el derecho al honor, intimidad personal y familiar o propia imagen de alguien, y siempre que no se caiga en el insulto o desprestigio gratuito. ¿Cuál es la postura de la persona que escribió este texto? ¿Qué dicen, chicas, chicos, los compañeros? ¿Cuál es la afirmación? ¿Cuál es la idea que ella nos plantea? A ver. Anaís, ¿cuál será la idea que nos plantea, la afirmación, la proposición, la postura que tiene el autor o la autora de este texto argumentativo? Xiomara, Estrella. Connie, Martín, Gabriel, Brandon, Nico. Aquí, ay, espérame que se corrió el chat. Acá la Estrella nos dice que la libertad de expresión debe prevalecer sobre cualquier otro derecho, pero que no debe vulnerar el derecho de honor y todo eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque ella nos pone en contexto, ¿cierto? Nos dice la importancia de las redes sociales en nuestra vida y nos dice además por qué es importante. Ese es un medio donde las personas nos podemos dar nuestro punto de vista, nuestra opinión. Y ahí nos plantea, tenemos toda esa libertad de opinar en las redes sociales, pero sin embargo, esa libertad no puede estar sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o propia imagen de alguien, y siempre que no se caiga en el insulto o desprestigio gratuito. ¿Cuáles son los fundamentos, las razones, los argumentos que ella nos plantea para defender esa postura? ¿Cuáles serían los argumentos? ¿Qué dicen, chicas, chicos? ¿Qué viene después? Ya sabiendo cuál es la tesis. ¿Cuáles son los argumentos que se presentan después para afirmar y darle peso, validar esa tesis?
¿Dónde podemos encontrar los argumentos? En el segundo párrafo nos dice acá Xiomara y Estrella. ¿Ya? A ver, veamos. Exacto. Y nos dice que, por ejemplo, las bromas o si damos opiniones que vulneran el derecho al honor, eso transgrede la libertad de expresión, ¿ya? Porque lesionan la dignidad de la persona, menoscaban su fama o atentan contra su propia estimación. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado en redes sociales el ciberbullying? ¿Cuántos jóvenes se han suicidado por recibir esas burlas? ¿Ya? Lo que hoy más comúnmente se dice ciberbullying. ¿Qué respaldo nos otorga la autora para poder respaldar, para validar esa tesis? ¿Cuáles serían los respaldos que ella nos plantea? Los derechos civiles, políticos y humanos, nos dice la Estrella. Muy bien. Porque hay datos científicos, ¿cierto? Respaldo de una institución que es valorada, que es considerada mundialmente. Entonces, eso ayuda a la autora a reafirmar y darle más validez y peso a su tesis. ¿Cuál sería la conclusión? El último párrafo dice Xiomara y Estrella. ¿Qué nos dice en la conclusión? ¿Cómo sintetiza? ¿Cómo recapitula la tesis? ¿Qué nos dice? Que antes de publicar contenido en las redes sociales debemos ser escrupulosos en el cumplimiento de nuestros derechos y deberes. Pues si bien el derecho a la libertad de expresión nos legitima para manifestar con total libertad nuestros pensamientos, ideas u opiniones, no abarca un derecho al insulto o al desprestigio gratuito. ¿Se dan cuenta que reafirma la tesis? En la conclusión se reafirma, se retoma la tesis para que quede muy clara y de esa manera poder convencer y persuadir al lector de nuestra opinión. Ahora vamos a hacer un ejercicio rapidito, ustedes solos. Vamos a leer. Tía Pinca, ¿puede leer el texto, por favor? Me voy a acercar un poquito. No tengo ningún problema. Esperamos un chiquitín. Ahí sí. Ya. Dice, violencia de Estado contra la comunidad LGBT. Ignacia Uribe. El 2018 fue un año complejo, difícil y de incertidumbres para los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bi, trans e intersex, LGBTI, de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales en Chile. Las personas LGBTI sufren de manera constante y arbitraria, la violencia de Estado y en particular de aquellos que se encuentran en contacto directo con ellas, como lo es la policía. En Chile, la policía justifica con frecuencia la detención de personas LGBT usando el artículo 373 del Código Penal. El propósito declarado del artículo 373 es castigar el comportamiento que ofenda la moral o las buenas costumbres. Sin embargo, dado que la ley no define ni explica lo que constituye una violación, la policía lo utiliza indebidamente para criminalizar y acosar a las personas LGBT en base a su comportamiento. A pesar de las garantías constitucionales que instan a la igualdad ante la ley y la recientemente aprobada ley de antidiscriminación, los padres LGBT son regularmente objeto de discriminación. Tal discriminación se encuentra amparada y justificada tanto por el Poder Legislativo como por el
judicial, a menudo bajo argumentos arbitrarios. Estando prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo, los padres LGBTI no biológicos no poseen ningún derecho respecto a sus hijos y siempre corren el riesgo de ver menoscabados sus derechos parentales. El Congreso está acostumbrado a aprobar leyes a medias. Por ejemplo, la Ley de Identidad de Género excluyó a las personas casadas y a los menores de 14 años, solo basada en prejuicios e ignorancia y pasando por alto los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, una indolencia extrema, injustificable y repudiable. En 2018, en Chile, se denunciaron 698 casos de violencias y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género de las personas. En comparación a 2017, se registró un aumento del 44%. Es la cifra más alta que se registra en los últimos 17 años y representa el 22% del total de los 3.137 atropellos que se registraron en ese periodo. Es urgente que el Comité de Derechos Humanos, el Comité, intervenga de manera que todas las personas en Chile, independientemente de su identidad de género u orientación sexual, puedan usar y gozar de los derechos humanos que les corresponden. Muy bien, tía, gracias. Ya. ¿Cuál es el tema que trata este texto argumentativo? Nicolás. Sobre, por decir así, la defensa entre de las personas de la comunidad LGBT. Bien. ¿Qué nos plantea Ignacia Uribe? ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es la tesis que plantea ella sobre la comunidad LGTBI? Acá la estrella nos dice la violencia y la desigualdad que le dan a la comunidad LGBT en Chile. Ya, perfecto. Especialmente por parte de quién esa violencia. Aquí habla de un estamento perteneciente a nuestro país, chicos, que ejerce esta violencia. El Estado, dice, de la autoridad, dice la señora. Exacto. Entonces, ¿dónde encontramos, en qué línea encontramos la tesis? Que aparece textual. Chicos, en el primer párrafo dice la Xiomara, la estrella también. Ya. ¿Ahí? Sí, dice la estrella. Esa es la tesis de Ignacia Uribe, que las personas de la comunidad LGBTI sufren de manera constante y arbitraria la violencia de Estado y en particular de aquellos que se encuentran en contacto directo con ellas, como lo es la policía. ¿Qué argumento nos plantea? ¿Dónde podemos encontrar los argumentos? Activen su micrófono, chiquillos. ¿Qué nos dice? La Xiomara acá dice lo de que la policía justifica la violencia con un código penal el cual sacan de contexto, dice ella. Eso, muy bien. ¿Qué otro argumento nos esgrime esta niña Ignacia Uribe? Aparte de la policía, ¿qué otro estamento del Estado de alguna forma violenta el derecho de la comunidad LGBT?
fin. Las familias homoparentales, dice la Xiomara. Muy bien. ¿Se ven violentadas por qué? Al Estado no le gustan, dice, por decirlo de una manera. ¿Ya? ¿Cuáles son los respaldos que nos plantea Ignacia? El respaldo que tiene para decirnos que la comunidad LGTB sufre de manera constante y arbitraria la violencia de Estado. ¿Con qué respalda ella, chicas y chicos, los argumentos que presentó para así también validar su tesis? Y lo presenta de una manera, de hecho, muy concreta. Recuerden que los respaldos siempre son citas, estadísticas, encuestas. Investigaciones. Que se denunciaron casos, nos dice acá la Xiomara. ¿Cuántos casos se denunciaron en el 2018? 698. Exacto. Y ahí nos muestra el porcentaje de cuánto subió de un periodo a otro. Así es, chicas, aquí Ignacia presenta datos concretos. Exacto. Y eso le ayuda a respaldar su postura. Ya reafirma con esos datos que en Chile se vulnera el derecho de la comunidad LGBTI. ¿Cómo sintetiza? ¿Qué nos plantea en su conclusión? Ella nos dice cómo se puede resolver ese problema de vulnerabilidad de los derechos de la comunidad. Aquí la Xiomara dice que se deben como respetar los derechos de las personas independientemente de su orientación o género. ¿Ya? ¿Y a qué apela ella? La Estrella nos dice que el comité todas las personas pueden gozar de los derechos humanos. Exactamente. Ella está invitando que este tema sea tratado por el Comité de Derechos Humanos. ¿Ya? Así cierra su texto argumentativo, su opinión, ¿ya? Invitando a una institución como es el Comité de Derechos Humanos que se haga cargo de la violación ejercida por el Estado de Chile a la comunidad LGTBI. ¿Qué aprendimos hoy, mis niños y mis niñas? Chicas y chicos, ¿qué dicen? ¿Qué aprendieron hoy con todo lo que vimos, con los ejercicios que se realizaron? La Estrella dice que reforzamos, la Xiomara dice las partes de una tesis, ¿Ya? practicamos. ¿Cuál es el objetivo principal del texto argumentativo? ¿Qué es lo que busca hacer el texto argumentativo, chicos? ¿Cuál es su propósito? Chicas, chicos. La Estrella dice acá, dar a defender su opinión con respaldos y argumentos. ¿Ya? ¿Qué otro Invitando a que la otra persona piense lo mismo. Ya. Por ejemplo, en el caso de Ignacia, lo que plantea, ustedes, ¿cómo se adhieren al pensamiento de Ignacia? ¿Están de acuerdo con que en Chile se vulneran los derechos de la comunidad LGBTI?
¿Qué reflexión podemos sacar de ese tema en particular, de ese texto argumentativo, de esa opinión que nos planteaba Ignacia? Aquí la Xiomara dice que sí, que en Chile se vulneran bastante. La Estrella dice que siempre estuvo de acuerdo. ¿Ya? Entonces, para Ignacia, ¿fue fácil que ustedes, o sea, poder convencerlas a ustedes para que ustedes se puedan adherir al pensamiento de ella? La Estrella dice que sí. La Xiomara dice que sí, aunque en realidad ya sabía. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué debe validarse en un texto argumentativo? ¿Una opinión o la información que contiene? ¿Basta solamente con dar la opinión o se necesita información para validar esa opinión? La Xiomara nos dice que la información y la Estrella nos dice las dos. Ya, ¿por qué? ¿Por qué las dos? La Xiomara nos dice sus fundamentos también. Cuando nosotros identificamos una tesis, ¿qué estrategia podemos utilizar para que se nos sea mucho más fácil identificar la tesis? ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? ¿Qué estrategia podemos utilizar para que no se nos sea tan difícil identificar la postura de un autor o una autora? ¿A quién se le ocurre una estrategia? Atendiendo a esta pregunta, si debe validarse un texto argumentativo una opinión o la información que contiene. A ver si podemos. La Xiomara dice que sus fundamentos es que si su opinión es solo porque sí, no sirve de mucho. Exactamente. Nosotros, si damos una opinión, siempre tiene que ser respaldada con información, con hechos, ¿ya? Y una estrategia para poder identificar la tesis, chiquillos y chiquillas, es viendo los argumentos que existen, ¿ya? Cuando nosotros vemos cómo está defendiendo una postura, no es mucho más fácil de saber la opinión, la tesis que contiene ese texto argumentativo. Muy bien, mis niños, llegamos hasta acá en nuestra clase. ¿Qué les pareció?